Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el webinar uso de escáner láser en proyectos subterráneos. ¿Ya? Estamos a 17 de noviembre y son exactamente las 12:02. ¿Ya? Vamos a comenzar. Bueno, acá se dirige a usted José Antonio Carrasco, ingeniero geomensor, UTEM, coordinador de soporte de Geocom, y en conjunto a don David Santos, ingeniero geomensor de los SACH y gerente de desarrollo del área escáner, les damos la bienvenida a este webinar, ¿ya? En el cual vamos a mostrar las bondades y particularidades que tienen los láser escáner para proyectos subterráneos. Bueno, los voy a dejar con David y espero que sea un muy placentero webinar de aquí en adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Como bien explicó José, ¿cierto? Mi nombre es David Santos. La agenda que vamos a utilizar o que voy a presentar el día de hoy consta de 3 bloques, ¿ya? El primer bloque, una reflexión principalmente, que habla con respecto a la gestión de los datos, ¿ya? Le llamamos datos geoespaciales, activo digital, pero también en el contexto que estamos en este momento ubicados, ¿ya? Con respecto al tema de subterráneo. Un segundo bloque, vamos a revisar, ¿cierto?, los productos que contamos acá en Geocom, ¿ya? Los productos principales, con sus características, ¿cierto?, lo que está actual y también cuál es un poco la visión de estos productos, ¿ya?, en cuanto a los proveedores. Y como una tercera etapa, los trabajos desarrollados ya con entregables. Ahí vamos a tratar de mostrar aplicaciones reales, ¿cierto?, con clientes, proyectos pilotos que hemos desarrollado también, o alguna experiencia empujada por nuestra área, ¿okay? En primera instancia, datos geoespaciales. Hace un tiempo, ¿cierto?, se está dando con fuerza este tema, ¿ya? Que principalmente es un término que se usa para indicar aquellos datos que tienen un componente geográfico, ¿ok? Si vemos, ¿cierto?, los datos geoespaciales, tenemos posición, ¿cierto?, topográfica, geodésica. Aquí estoy hablando en macro, ¿ya? Sea en superficie, subterráneo, ¿cierto?, donde yo un elemento, ¿cierto?, lo tengo que ubicar mediante una posición, ¿cierto?, topográfica, geodésica, proyectada, una densificación, ¿cierto?, discreta, masiva. En este caso vamos a trabajar con sensores láser escáner, ¿cierto? Estamos hablando, cuando uno escucha láser escáner, ¿cierto?, uno al tiro lo asocia con datos masivos, ya una gran cantidad de volumen de datos capturados. Después tenemos, ¿cierto?, modelamiento. Entendiendo modelamiento, al final es el tratamiento que yo hago del dato capturado, ¿ya? Puede ser conceptual, complejo, ¿cierto? Un modelamiento, aquí vemos un modelamiento en 3D, un plano topográfico, ¿cierto? Un DEM, una superficie, ¿ya? Dependiendo un poco de lo que el cliente busque. ¿Ok? Y algo importante es cuánto tiempo tú requieres, ¿cierto?, el poder obtener nuevamente la misma data, ¿ya? Para poder hacer algún estudio en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, hace bastante tiempo acá en Geocom tenemos nuestra red de estaciones GNSS activas, ¿cierto? Entonces ahí uno puede estimar o puede hacer un análisis temporal, ¿cierto? O en el caso de obra, ¿cierto?, la parte subterránea, el tema de extracción, ¿cierto?, cálculo de volumen, que prácticamente se requiere día a día. Entonces también los datos van a tener un componente que es pasivo periódico o eventualmente continuo, ¿ok? Entonces en esta lámina vemos, ¿cierto?, diferentes capturadores geoespaciales, lo que hace mucho tiempo, ¿cierto?, los teodolitos al centro de la imagen. Teodolitos, ¿cierto?, al lado derecho tenemos un sensor que evalúa, ¿cierto?, las condiciones de los rieles. Identificamos GNSS, ¿cierto?, un prisma, ¿cierto?, relacionado con estaciones totales para monitoreo, ¿cierto? Ahora actualmente tenemos estaciones totales que tienen incorporado la posibilidad real de poder realizar escaneo, como en el caso de la Trimble SX10. Y al lado izquierdo, ¿cierto?, tenemos abajo un multirotor,
¿cierto? También un capturador geoespacial. Entonces, con todos estos capturadores, ¿cierto? Los productos que vamos a obtener, dependiendo del cliente, pueden ser lo que comúnmente nosotros trabajamos, que son planos 2D, ¿ya? Planos 2D, curvas de nivel que pueden representar, ¿cierto? Alguna superficie en 2D, ¿cierto? Con alguna estimación de isolínea, ¿ya? Al lado derecho arriba tenemos un modelo, ¿cierto? De color verdadero, ¿ya? Vamos a revisar algunas de esas cosas. Pero precisamente aquí tenemos modelo digital de terreno, tenemos entregable, ¿cierto? Se escucha mal. ¿Se escucha mal? Sí. Muchachos, quiero consultar si se escucha bien. No sé si me pueden por chat comentar si se escucha bien. ¿Sí? Deme un segundo. Voy a revisar algo acá. Sí, que teníamos ahí un... Ok. No sé. Sí, estamos bien, parece ahí. No sé si me pueden comentar por chat si se está escuchando correctamente. Sí, está Pedro, ¿cierto? Rodrigo en el chat. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, que habían algunos acoplados. Ok. Ok. Ahí por favor nos comentan si es que se está escuchando bien. Devuélvete una. Sí, voy a regresar una solamente. Principalmente acá la idea, ¿cierto?, era poder indicar, ¿cierto?, representar. ¿Sí? Ahí lo desactivamos. Sí, ahí lo estamos desactivando. Aquí nuestro soporte interno nos está dando algunos tips. Ok, entonces continuamos. Entonces, un poco resumiendo, ¿cierto?, acá en los datos geoespaciales tenemos, ¿cierto?, lo que está relacionado con el rubro de la geodesia, ¿cierto?, la parte geoespacial, ¿cierto?, identifican ciertos sensores, en este caso estaciones totales, GNSS, ¿cierto?, teodolito, equipo antiguo, ¿cierto?, pero que también son bastante nobles porque entregan un nivel de precisión bastante adecuado, ¿cierto?, estaciones totales, prismas, etcétera. Y lo que veíamos en esta lámina, ¿cierto?, es poder mostrar los diferentes productos que generan estos capturadores, ¿cierto? Lo comúnmente son planos en 2D, ¿cierto?, que tratamos de que represente algo en 3D, como son en el tema de las curvas de nivel, ¿cierto?, la isolínea. ¿Ok? Sí. Karin, ahora se escucha, creo, mejor. No sé si me puedes decir si se escucha mejor. Voy a tratar de modular un poco más, ¿cierto? ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien, perfecto, gracias Karim, gracias. Entonces, datos geoespaciales, ¿cierto? Aquí estamos hablando un poco de lo entregable, ¿ya? Ok, gracias. Entonces al final, el dato que uno captura, ¿cierto? Gracias, ahí se escucha mucho mejor. El dato que uno va capturando, ¿cierto? Todos estos capturadores permiten, ya sea discreto, pasivo, ¿cierto? Discreto o masivo, me permiten crear, ¿cierto?, lo que comúnmente conocemos, ¿cierto?, son planos. Ya los planos en papel van quedando muy atrás, pero sí queda todavía el archivo digital en 2D. Entonces al final toda esta data que está siendo capturada, ¿cierto?, debo llevarlo, ¿cierto?, a una realidad. En este caso tenemos proyectos que conjugan muchas áreas, ¿cierto?, muchas especialidades, donde en este caso lo que nos convoca, ¿cierto?, el tema de escáner láser es muy atractivo para toda esta área porque entrega una representación, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de un activo digital. El activo digital es por sí, ¿cierto?, un elemento muy importante. Vamos a levantar toda esta lámina completa, ¿ya? Entonces, una definición: activo digital es cualquier recurso que existe de forma digitalizada y tiene un valor intrínseco, ¿ya? En esta lámina, ¿cierto?, el esquema aparece un entorno de captura,
aquí está asociado a todos los capturadores geoespacial que se puede contar, ¿cierto?, en la actualidad. Aquí la referencia a un dron, ¿cierto?, un multirotor, a partir de imágenes o LIDAR, como lo hablamos un poquito más adelante. Al lado de abajo, ¿cierto?, generación de datos, al final es la gestión, es la administración de los datos, ya los datos que están siendo capturados. Y el entorno de modelamiento son todos los entregables que yo puedo generar, ¿cierto?, a partir de los datos capturados. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos bajo una plataforma que es Bentley, que entrega ahí herramientas para poder gestionar todos estos datos. Entonces, al lado derecho vemos que es necesaria una mantención de estos activos, la inspección, ¿cierto?, ir evaluando cómo está en el tiempo, ¿cierto?, el activo digital, renovación, lo que hablamos, ¿cierto?, del componente espacial, ¿cierto?, temporal, ¿ya?, y normativo, poder indicar, ¿cierto?, o normar, ¿cierto?, los flujos de trabajo que están asociados a cada uno de estos capturadores o, en rigor, activo digital. Todos los años en Geocom realizamos un concurso calendario en 2018, ya, donde todos nuestros clientes, ¿cierto?, o usuarios de nuestros productos, de nuestro portafolio de productos, nos envían, ¿cierto?, fotografías dentro de su entorno de trabajo, ¿cierto?, de todo el set que nosotros hemos recibido. Se han seleccionado estos tres imágenes, ¿cierto?, tres fotografías, donde el primer lugar, ¿cierto?, el lado izquierdo, está relacionado con una imagen, reconocemos, ¿cierto?, un GNSS, un equipo, ¿cierto?, que trabaja al aire libre. Esta imagen, ¿cierto?, Anglo American División Los Bronces, ¿ya? Al medio de la imagen tenemos el segundo lugar de esta imagen, ¿cierto?, es un túnel del acceso túnel Chuquicamata en Coelco, en Calama. Identificamos, ¿cierto?, un operador, ¿cierto?, un trabajador, un profesional que está con un equipo puesto arriba de un trípode, ¿cierto?, en este caso un escáner láser, después lo vamos a ver. Y en tercer lugar, al lado derecho, tenemos un escáner láser. Identificamos un trípode, ¿cierto?, es lo que está arriba, un escáner láser masivo de largo alcance, de la marca Rigel, ¿cierto?, en Anglo American División Los Bronces. ¿Ya? Me quiero quedar con la imagen del medio, que es lo que nos convoca, ¿cierto?, para un poco finalizar con la reflexión. Entonces, lo que sabemos, ¿cierto?, lo que tenemos actualmente, que el Teniente es el yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta. Está ubicado en la comuna de Machalí, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, a 50 kilómetros de la ciudad de Rancagua. Comenzó a ser explotado en 1905 y ya cuenta con más de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas. ¡Wow! 3.000 kilómetros. ¿A qué uno relaciona 3.000 kilómetros? Si vemos, ¿cierto?, en distancia, es como viajar desde Santiago hasta Punta Arenas, casi son un poquito más de 3.000 kilómetros, pero eso es realmente lo que existe en el Teniente, ¿ya? Lo que viene ahora, ¿cierto?, lo futuro, es lo que casi la mayoría conoce, ¿cierto?, que Chuquicamata, ¿cierto?, está llevando todo su trabajo a lo que es subterráneo. Y una noticia indican que en la estimación van a ser 1.500 kilómetros de túnel bajo superficie, lo que aproximadamente equivale a la distancia entre Santiago y Puerto Montt. Entonces, esa magnitud, ¿cierto?, nos lleva a que Chile es un país de túneles, ¿cierto?, de mucho trabajo subterráneo. Lo que viene en Santiago, ¿cierto?, metro, ¿cierto?, del año 1968, ¿cierto?, partió el tema de la construcción del metro. Y si se fijan, ya llevamos un poco más de 40 años, ¿cierto?, de funcionamiento del metro. Entonces, ¿qué es lo que implica ahí, ¿cierto? Un buen diseño, un buen control del activo, en este caso el activo como componente que es el túnel, que es el metro, ¿cierto?, y poder, ojalá, tener todas las herramientas tecnológicas, ¿cierto?, para poder hacerla sustentable en el tiempo. Entonces, imagínense lo que nos va a exigir a lo que estamos relacionados con estas tecnologías, ¿cierto?, lo que es Chuquicamata subterráneo, es bien interesante. Ok, como reflexión final, ¿cierto?, esta imagen muestra al fondo, ¿cierto?, la realidad, ¿cierto?, lo que nos encontramos cuando accedemos a un túnel, los que hemos pasado por algún túnel, ¿cierto?, ya sea vial o los que trabajan haciendo labores subterráneas. Tenemos la realidad, ¿cierto? La realidad
En este momento, o en la mayoría de los proyectos, ¿cierto?, hay una representación discreta, que lo que hay, el dato capturado, ¿cierto?, se transforma en curvas de nivel, perfiles, ¿cierto?, secciones, discreto en el sentido de que pueden ser cada cierto tramo de distancia, 10, 20, 30 metros, ¿cierto? Ya después tenemos un elemento que es una representación masiva. Ya si trabajamos con escáner láser, ¿cierto?, puedo obtener una superficie con una representación mayor, ¿ya? Y si asociamos, ¿cierto?, al dato capturado, ya sea con imagen, LIDAR, escáner láser, ¿cierto?, el sensor que sea masivo, tenemos una representación de la realidad, ¿cierto?, que lo que apunta ahora el tema de realidad aumentada, ¿cierto?, poder colocarme unos lentes y poder navegar, ¿cierto?, prácticamente en mi activo, que es mi elemento subterráneo, mi túnel, ¿cierto? Entonces todo ello requiere, ¿cierto?, un flujo importante en cuanto a la captura. Entonces lo que voy a mostrar ahora es, ¿cierto?, un flujo, algunas ideas. Primero captura. Vamos a ver los capturadores que nosotros actualmente tenemos en Geocom, ¿cierto?, lo que actualmente se utiliza en proyectos de subterráneo. Algo no menor, que es el procesamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que hago con este dato capturado para obtener, ¿cierto?, una representación en algún sistema de coordenadas, por ejemplo, de proyecto, o un marco de referencia de proyecto? Y de ahí, ¿cierto?, es entregar este dato capturado y generar a la diferente área el modelado, ¿cierto?, el trabajo o el manejo, ¿cierto?, de la data capturada. También se puede hacer análisis, ¿ya? Comúnmente análisis de formación, por ejemplo, o estados, ¿cierto?, situaciones de las caras, ¿cierto?, de un túnel. Y posteriormente entregable, ¿cierto?, desde entregable que son 2D, ¿cierto?, a lo que podemos representar en modelos en 3D. Llevando, ¿cierto?, a la segunda línea de la presentación, ¿cierto?, los capturadores geoespaciales que contamos en Geocom, directamente relacionados con LIDAR, ¿ya? Tenemos 3 áreas, ¿cierto?, donde la principal que nosotros vamos a atacar, ¿cierto?, es el área terrestre. Ya contamos con equipos, ¿cierto?, que miden bajo el milímetro, estamos hablando de micras de precisión, ¿okay?, modelamiento. Después ya trabajo equipos con alta precisión. Ahí vamos a mostrar los productos que contamos, ¿no es cierto?, para la parte subterránea. Y ya hay escáneres láser que se catalogan de largo alcance, ¿ya? Largo alcance, ultra largo alcance. Acá estamos hablando de proyectos mineros de rajo abierto, ¿cierto?, o proyectos, ¿cierto?, de energía que necesiten poder capturar a distancia. Y en el caso de ultra largo alcance tenemos escáneres que miden nieve o glaciares, ¿cierto?, en este caso hielo. Proyectos como el MOB, ¿cierto?, la Universidad de Chile, algunas entidades que analizan esto. Entonces, principalmente lo que nosotros tenemos como empresas que representamos en Geocom son 4 marcas principales, ¿cierto? Tenemos Trimble, Rigel, Carlson y Geoslam. Vamos a mostrar algunas características de cada una de esas marcas. Trimble, ¿cierto? Ahí reconocemos en la imagen un trípode, ¿cierto?, un escáner láser en la primera línea, ¿cierto?, y en la parte de atrás tenemos una estación total. Algo importante, que todo esto, la columna vertebral, ¿cierto?, de cualquier trabajo, ¿cierto?, que se requiera en subterráneo, se lleva a cabo mediante estación total, ¿ya? Permite un control exquisito, si se quiere comentar de esa forma, ya que permite un control periódico, ¿cierto? Es lo ideal para poder hacer para poder llevar, ¿cierto?, un control geoespacial subterráneo de buena forma. Entonces, en este caso, el escáner láser, ¿cierto?, se cuelga de columna vertebral para poder tener una buena consistencia en cuanto al marco de referencia. Entonces, contamos con tecnología Trimble, ¿cierto? Unos modelos, ¿cierto?, TX6, Trimble TX8, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estos equipos? Estamos hablando ya de tasa de captura de 1 millón de puntos por segundo. Ya puede sonar muy abrumador pensando en el activo digital que se pueda generar. Alcance máximo, estamos hablando entre 120 a 340 metros, ¿ya? O sea, para subterráneo está más que cubierto los alcances que cuenta
esta línea de producto, ¿ya? Y algo importante, la precisión. Estamos hablando de un ruido de alcance de entre 2 milímetros a 1 milímetro. O sea, esa es la precisión que yo puedo contar con este capturador, ¿ya? Por parte de Rigel, ¿cierto? Tenemos escáner láser que permiten metodología de trabajo diferente. Perfectamente puedo colocar, por ejemplo, un prisma, ¿cierto? O lo que trabajan en topografía, ¿cierto? En la parte subterránea, poder hacer estación libre, ¿cierto? Me permite una variedad de opciones de posicionamiento, ¿cierto? Del capturador láser, ¿ya? También estamos hablando de millones de puntos de captura, ¿ya? Voy a mostrar el video, con esto me voy a explayar un poquito más. En cuanto a Rigel, ¿cierto? Lo que busca es poder mostrar productividad, ¿ya? Entendiendo de la siguiente forma. Productividad, ¿cierto? Es ojalá lograr la mayor cantidad de cobertura, ¿cierto? En un periodo de tiempo prudente, ¿ya? Mediante una seguidilla de escaneo. En este caso está mostrando, ¿cierto? Un escaneo que se demora más o menos 30 segundos, ¿ya? La representación de ese escaneo es de esta forma. Claro, estamos hablando de espacios confinados, ¿cierto? Con 30 segundos puedo obtener una representación bastante importante. Aquí este ejemplo está mostrando en 2 días se capturaron 370 posiciones de escáner, ¿ya? Para los que han trabajado quizás con escáner láser en subterráneo, puede decir, ok, eso es lo que uno puede llegar a hacer. Lo interesante es que el escáner láser permite realizar el registro on-board en el escáner. O sea, el escáner, el hardware, ya su computador o el procesador interno, permite poder registrar o hacer coherentes cada una de estas posiciones de escáner y poder lograr esta interpretación. En este caso, en el video muestra en un tiempo de 4 horas. O sea, lo que uno busca, o lo que busca el fabricante, ¿cierto? Mostrándonos esta tecnología, es que, ok, capturas, ¿cierto? El registro o el hacer coherente cada una de estas capturas, la idea es hacerlo casi on board en terreno. Obviamente hay un tiempo, ¿cierto? Imaginemos 370 posiciones en 4 horas, hacer el registro interno en el equipo con una metodología adecuada de captura, ¿cierto? Permite realizar esta unión entre cada una de las posiciones de escáner. Si se fijan abajo en el esquema, aparece, ¿cierto? La representación, ¿cierto? En 2D, cada uno de esos puntitos fue una posición de escáner, ¿ya? Entonces, bien interesante lo que propone Rigel como capturador, ¿cierto? Como forma de capturar y procesar, ¿cierto? En terreno, ¿ya? Otra línea de productos, ¿cierto? Va de la mano con Carlson, ¿ya? Carlson, nuestro equipo CALS, le llamamos CALS, ¿cierto? Sistema Láser de Exploración Automática de Cavidades, ¿ya? ¿Qué es lo que busca el CALS? Por ejemplo, este caso está relacionado con, en este caso, hay una rampa de acceso, ¿cierto? Hay una cavidad o algún sector subterráneo que no se sabe qué es lo que hay, ¿cierto? Entonces se genera una sonda de acceso, ¿ya? Por ejemplo, configuraciones pueden ser hasta 100 metros, 150 metros, dependiendo del cable, ¿ok? Entonces lo que uno dispone, ¿cierto? La superficie o en el collar, ¿cierto? del pozo perforado, se dispone el equipo previamente está siendo referenciado para poder coordinarlo en el marco de referencia de coordenadas del proyecto, y se va descendiendo la sonda, en este caso la probeta, la punta del CALS tiene una cámara de video que va mostrando, inspeccionando el pozo, y una vez que rompe, ¿cierto? Que llega a la cavidad, el escáner láser que va en el cabezal empieza a generar el escaneo, ¿cierto? Empieza a rotar y empieza a capturar en prácticamente 360 grados, ¿cierto? El sector de trabajo, ¿ya? Voy a bajar un poco el volumen de esto, que tiene volumen. Ok, entonces la representación, ¿cierto? Es prácticamente masivo y me va a interpretar, dependiendo, ¿cierto? El acceso de la perforación, voy a poder interpretar, ¿cierto? La cavidad, qué dimensiones tengo, cuán cerca estoy
cuán cerca estoy, por ejemplo, a rampas de acceso o rampas principales. Entonces, es una herramienta que en la actualidad se utiliza bastante. Prácticamente la mayoría de las mineras que trabajan en superficie y también en subterráneo tienen este equipo para poder controlar aquello, ¿ya? Y otro equipo también, perdón, vamos a esperar que salga el video, ¿cierto? ¿Y si le puede bajar el volumen? Ahí. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Continuamos la siguiente? Ok, si le puede bajar el volumen ahí. Ok. Entonces en este caso tenemos la misma situación, ya este equipo es orientado netamente para lo que es subterráneo, ¿cierto? El BS-150, el Body Scanner. Aquí tenemos una zona de seguridad, ¿cierto? Que perfectamente el profesional puede acceder, ¿ya? Se dispone el equipo, ¿ya? También se hace una georreferenciación, ¿cierto? Del brazo, ¿cierto? Que está dispuesto en la cavidad, y mediante el computador yo programo, ¿cierto? Los movimientos, ¿cierto? del escáner, y lo que obtengo, ¿cierto? Es la representación nuevamente espacial de la cavidad. Entonces con esto yo puedo obtener, ¿cierto? Las condiciones de la cavidad sin interferir, ¿cierto? La labor de trabajo, en este caso los camiones, ¿cierto? De acceso, ¿okay? Precisamente para obtener, ¿cierto? La representación de la cavidad. Por parte de Geoslam, bueno, hay un tema ahí en unos casos vamos a bajar el volumen acá, ¿cierto? O puedes parar el video también, ¿sí? En el caso de Geoslam tenemos un escáner láser. Después quizás cuando lo puedan revisar en el webinar, pueden revisar mejor el video. Aquí se ve bien, pero en la otra sección no. Precisamente este escáner láser, ¿qué es lo que hace? Es un escáner manual. Si se fijan, el operador, ¿cierto? está barriendo o está alumbrando, ¿cierto? Diferentes sectores, que es lo que permite capturar una gran cantidad de millones de puntos. Internamente el equipo tiene un sensor, un IMU, que detecta, ¿cierto? Los movimientos del cabezal, y eventualmente después con tecnologías LAM, ¿cierto? Muy relacionado con robótica, mediante software permite generar, ¿cierto? El armado de la nube. Vamos a ver algunos productos con respecto a algunos productos relacionados con ello. En cuanto al registro, ¿ya? Registro, ¿a qué le llamamos registro? Una vez que uno captura, ¿cierto? Con la metodología de trabajo, el registro está asociado a la coherencia entre cada una de las posiciones de escáner capturado. Me explico, por ejemplo, hago una posición 1, ¿cierto? Posición 2, posición 3. ¿De qué forma yo relaciono la posición 1 con respecto a la posición 2? En este caso, ¿cierto? Dependiendo de un poco el equipo, ¿ya? O lo que presenta el fabricante, por ejemplo, el registro en este caso se está llevando a cabo, ¿sí se puede? Se está llevando a cabo mediante unas marcas, ¿cierto? En este caso una referencia que están dispuestas en el túnel, ¿ya? Más adelante voy a comentar algo con respecto a esta, alguna forma de registrar, pero principalmente con esta referencia que yo coloco en la escena, ¿cierto? O en el sector de captura, puedo realizar la coherencia entre cada una de las posiciones de escáner. Y una vez que tengo armado, ¿cierto? Todo la escena, ¿cierto? Todas las posiciones de escáner, yo puedo llevar eso a un sistema de coordenadas de proyecto, ¿ya? Mediante algunas marcas también en las paredes, ¿cierto? Del túnel, ¿okay? Otro concepto también es el tema de representatividad, ¿ya? ¿A qué asociamos? ¿Qué es lo que está capturando el escáner láser? Ya en este caso vemos que prácticamente es una imagen de colores rojos, ¿cierto? Colores de color, ¿cierto? Entre azul y rojo. Entonces, ¿qué es lo que está aquí representando? Cada píxel, cada puntito, cada punto de la nube de puntos, ¿cierto? Me está mostrando un color que está relacionado con la intensidad de captura de la señal del láser. Por ejemplo, elementos que tengan mucha humedad, la señal de ruido va a ser mucho más baja. Si se fijan, ¿cierto? Ahí hay profesionales que están esperando, ¿cierto? La captura en una posición de trabajo bastante adecuada, ¿cierto? Están esperando y se ven de un color, ¿cierto? Entonces la escena está siendo representada por una paleta de colores, ¿ya?
En este otro caso, relacionado con el escáner láser Trimble TX8, tenemos un tiempo de medición de 2 minutos, una tasa de captura de 30 millones de puntos, ¿ya? Si se fijan, podemos identificar elementos que en este caso son pernos de anclaje, ¿cierto?, de la malla, ¿ya? Si se fijan, el activo digital o lo que está siendo capturado tiene un grado de detalle bastante alto, ¿ya? Y lo otro interesante, que el tiempo de captura no es alto, o sea, estamos hablando de 2 minutos, incluso puede ser de 1 minuto, ¿ya? Entonces, si se fijan, por cada captura, independiente del producto que uno requiera obtener a partir de como entregable, ¿cierto?, de la nube de puntos, fíjense que uno puede llegar, ¿cierto?, a analizar un montón de otras variables dentro del túnel. Por ejemplo, ahí se ve un grado de fractura, ¿cierto?, que tiene la roca. O sea, es bien interesante lo que el capturador láser me puede interpretar. Recordemos que no es necesario poder alumbrar, ¿cierto? No es necesario, como la foto, ¿cierto?, como la imagen, poder dar luz al sector, sino que el propio láser emite su propia pulsación y permite, o sea, puede trabajar sin luz, ¿ya? Acá tenemos un esquema en cuanto a rendimiento, ¿ya? Voy a levantar todas las láminas, ¿cierto? Ok, en este caso tenemos un desarrollo, ¿cierto?, del túnel de 160 metros, ¿ya? Estamos hablando de 2 minutos por posición, ya sabemos la tasa de captura que tiene en millones de puntos. Entonces el tiempo total de medición alrededor de 25 minutos, ¿ya? Quizás podemos relacionar esto en cuanto a los 160 metros, quizás con topografía tradicional o metodología tradicionales. Ok, podemos llegar quizás a los mismos tiempos de captura. La gran diferencia es el nivel de representación que yo puedo obtener entre cada una de las metodologías que estoy utilizando, ¿ya? Entonces es bien importante poder tener también eso en cuenta. Claro, quizás bajo los tiempos, pero también algo interesante el qué puedo hacer con el dato que estoy capturando, ¿ya? Entonces, la pregunta siguiente es, ok, capturo rápido, capturo millones de puntos. Wow, pero ¿con qué software puedo administrar todo esto? Entonces, en Geocom, ¿cierto?, ya hace varios años, tenemos una plataforma, un software, ¿cierto?, que se llama Trimble RealWorks, que en este caso, si vemos la primera línea, ¿cierto?, el segundo cuadro tenemos importación de múltiples formatos. O sea, prácticamente el software RealWorks se ha transformado en el gestor, en el mejor gestor que tenemos para poder manipular nube de puntos, ya sea de cualquier tipo de fabricante. En el caso nuestro, ¿cierto?, estamos hablando de Trimble Regal, ¿ok? Entonces es bien interesante que podemos traer en rigor cualquier nube de puntos, ¿ya? Un control topográfico interesante y herramienta avanzada de registro, ¿ya? Una siguiente etapa donde quiero resaltar el tema de herramienta de filtro es clasificar. Tengo una nube de puntos, ¿cierto?, pero esa nube de puntos no está clasificada, entonces tengo que tener herramientas, algoritmos que me permitan poder separar nubes y eventualmente clasificarlas, ¿cierto?, en diferentes capas. Herramientas topográficas y algo importante, herramienta de inspección 3D, eso vamos a ver con fuerza. La tercera etapa, ¿cierto?, algo fuerte, inspección de túnel, modelamiento 3D, poder generar maquetas virtuales, por ejemplo, algo vectorizado. Algo que está del año pasado, inspección y calibración de estanques, por ejemplo, en el tema de gas, ¿cierto?, de petróleo, ¿cierto?, el poder inspeccionar estanques bajo normativa, es bien potente esa línea de acción. Y también, ok, que es lo que quizás no todos pueden tener este software RealWorks, porque el licenciado, ¿cierto?, tiene un costo. Uno lo que puede hacer es publicar escaneo mediante plataformas, ¿cierto?, web. Uno puede simplificar hacia un usuario tercero, ¿cierto?, la nube de puntos mediante imágenes en 2D, ¿cierto?, que me permiten interactuar de mejor forma con usuarios. Prácticamente usuarios que no tienen por qué tener una especialización en cuanto a nube de puntos. ¿Ok? Entonces, vámonos con los casos de estudio. Ya nos queda, vamos la mitad del tiempo, ¿cierto? Vamos con caso de estudio. En este caso tenemos inspección, ese fue el producto final o lo que el cliente necesitaba. Inspección de sobre y subexcavación, ¿ya? Túnel Chanicero, esto acá en Santiago, y la extensión del túnel son, en este caso puntual, 1300 metros, ¿ya? ¿Ok?
En este caso el túnel Chamicero, ¿cierto? Tenemos lo fuimos atacando por sectores, ¿ya? Obviamente, quizás podría haber sido interesante haber puesto una imagen de la escena. Había gente, camiones trabajando, ¿cierto? En movimiento, la operación estaba continua, está activa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, son las posiciones, ¿cierto?, donde yo me puedo instalar y eventualmente la rapidez con que yo pueda capturar, ¿okay? En esta lámina tenemos 9 posiciones de escáner, ya 3 minutos por posición, una tasa de captura de más de 1000 millones de puntos, wow, hartos puntos, o sea, tengo una alta representatividad, ¿ya? Si se fijan, esto es una imagen 2D, una captura, ¿cierto?, de el software RealWorks desde el centro del escáner, ¿cierto? Prácticamente se ve una imagen, pero son los puntos que me forman esta identificación, ¿cierto? Perdón. Otra interpretación tenemos ahí arriba, ¿cierto? Una manga, ¿cierto?, de ventilación, ¿ya? Ahora, en el caso del terrestre, esa manga de ventilación nos jugó en contra porque teníamos que estar haciendo captura en zigzag para que la manga no me genere una zona ciega para la parte de atrás de la manga. O sea, en este caso, lo que el escáner va a escanear, ¿cierto?, lo que el operador o la persona que está detrás del equipo está viendo, ¿ya? Un nivel de detalle un poquito más cerca, ¿cierto? Tenemos tubería, ¿ya? Y identificamos, ¿cierto?, en un sector bien agotado cómo está, ¿cierto?, la caja, ¿cierto?, del túnel, ¿ya? Acá un esquema, un corte, ¿cierto?, de la nube, un corte, ¿cierto? Puedo identificar alguna anomalía, ¿cierto?, alguna zona crítica, ¿cierto?, que eventualmente se deben identificar o se deben analizar, ¿ya? Si se fijan, todo esto es crudo, ¿ya? Se hizo el registro, está en coordenada del proyecto, pero aquí estoy solamente trabajando a nivel de la nube de puntos, ¿ya? Si tenemos de la mano información de la planta, un eje alzado, ¿cierto?, y diferentes perfiles, o sea, es que yo cuento con más de un perfil tipo, ya todos esos elementos pueden ser datos de entrada para poder hacer análisis, ya, o poder cruzar, ¿cierto?, el perfil tipo, ¿cierto?, con el dato que estoy capturando. Entonces, un entregable directo, ¿cierto?, es con este eje y estas componentes que estoy ingresando al software, en este caso con RealWorks, son salidas de datos mediante perfiles. En este caso, veo una sección, ¿cierto?, con un nivel de sub y sobre excavación, me está mostrando la cota rasante, ¿cierto?, todos los elementos que por lo general uno solicita al momento de generar este tipo de entregable, ¿ya? Informe de superficie, esto mediante un software que es Apritop TCP Scansir, ¿cierto?, que manipula muy bien, muy interesante, ¿cierto?, este software para poder manipular nubes de puntos. Me permite entregar informes de superficie, ¿ya?, volumen, superficie excavado, ¿cierto?, volumen de excavación, etcétera, varias variables. ¿Ok? Esto es una representación real, ¿cierto? Esta es la manipulación dentro de RealWorks, ¿ya? Si se fijan, veo 9 puntos, interpreto, ¿cierto?, los colores amarillos, ¿cierto?, el as-built, ¿cierto?, el cómo está el túnel. Está cruzado tengo un eje, ¿cierto?, y generé secciones, debe haber sido cada 1 metro, ¿cierto?, como salida de datos. Si se fijan aquí, es bien interesante este video porque estoy viendo cómo conversan, ¿cierto?, una representación discreta que es mediante secciones y una representación mediante nube de puntos que es masivo, ¿cierto? Puedo identificar perfectamente una gran cantidad de elementos. Ahora, si yo obtengo de la nube de puntos, ¿cierto?, que es masivo, una representación de secciones, claro, la pregunta es, ok, ¿cada cuánto lo hago? ¿Cada 1 metro? ¿50 centímetros? O sea, también es bien exquisito lo que yo puedo obtener en cuanto a entregables, ¿cierto?, de secciones. Ya esto fue solicitado por el mandante, ¿cierto? Un recorrido virtual, ya, que me muestre, ¿cierto?, me muestre en tonalidades, ¿cierto?, verde y rojo, cómo está quedando el túnel, ¿ya? Perdón, aquí se paró. Cómo está quedando el túnel, ¿cierto?, con el balizado, ¿cierto?, del túnel. Si se fijan al lado izquierdo superior,
se ve la proyección de la manga, ¿cierto? O sea, hay datos ahí que sí se debería haber quizás completado. Ya en este caso, con la sección, con lo que se está mostrando, ¿cierto?, fue insuficiente. Entonces, este ya a nivel de solamente 9 puntos, interpretación de clasificación, ya puedo mostrar, ¿cierto?, visualmente el estado, ¿cierto?, actual del túnel. Otro proyecto, Alto Maipo, ya sector Maitene. Aquí lo crítico era el control de espesor de shotcrete. ¿Ya? El shotcrete, ¿cierto?, es un material de reforzamiento, ¿cierto?, de túnel, mediante una manga, ¿cierto?, una manguera, ¿cierto?, a gran presión, que se va plasmando, ¿cierto?, en la cara del túnel para poder fortificarlo. ¿Ya? Entonces, en este caso vemos una imagen, un sector ya fortificado, ¿cierto? Entonces la idea es, el desafío era poder capturar antes la roca viva, ¿cierto?, la roca sin shotcrete, y posterior al shotcrete, ¿cierto?, en 2 tiempos. Y aquí estamos hablando de una captura con un componente temporal que se requería de esa forma. Entonces, en este caso tenemos una captura, una toma sin shotcrete, ¿cierto?, 2 minutos de medición, ¿ok? Lo que hay detrás de todo esto es una metodología de trabajo bien rigurosa para poder mantener, ¿cierto?, la precisión final de las 9 puntos. ¿Ya? Eso es interesante poder recalcar. Entonces se hace una medición, ¿cierto?, ya cuando se generó, ¿cierto?, el excavado, ¿cierto?, tengo la roca viva, y después se generó una captura al tiempo después, cuando la operación, ¿cierto?, lo permita, se va, ¿cierto?, y se hace una captura con shotcrete. Entonces, si los sistemas de coordenadas son consistentes, yo puedo ver, ¿cierto?, una captura al lado izquierdo sin shotcrete, ¿cierto?, al lado derecho con shotcrete, ¿cierto?, y poder estimar, ¿cierto?, un control de volumen del shotcrete. Entonces, en este caso, lo interesante fue que, claro, la representación, ¿cierto?, de las 9 puntos, la representación de las caras, ¿cierto?, del túnel, era bastante masivo. Entonces, por ende, el cálculo de volumen también con un alto nivel de precisión, ¿ya? Esto también con una periodicidad diaria, o bueno, dependiendo ahí también de la labor, ¿cierto? Tenemos en rojo sin shotcrete, ¿cierto?, en verde con shotcrete, y hay un volumen, ya hay una estimación de volumen. Esto realizado con el Trimble TX8. Ok, otras vistas, esto también de Real World, ¿cierto? Vemos la cara completa al lado izquierdo, y al lado derecho, ¿cierto?, tengo un corte, una sección, puedo identificar, ¿cierto?, hacer algún tipo de análisis. Ok, otra interpretación mediante secciones, ¿cierto?, o colores que me entreguen, ¿cierto?, en rojo donde hay una diferencia. Ok, ahí hay un cambio, ¿cierto?, hay una diferencia, ¿cierto?, del túnel. Ok, otra estimación, ¿cierto?, otra forma de mostrar cierto volumen generado. Y algo importante también era el volumen de desprendimiento, que no era menor, ¿ya? Como el escáner, ¿cierto?, captura todo lo que en 360 grados prácticamente, ya toda la bóveda, también hay material, ¿cierto?, desprendimiento, que era importante poder cuantificar, y mediante el escáner láser sí se podría lograr. Entonces era un elemento importante para el cliente poder identificar o analizar, ¿cierto?, ese ítem de desprendimiento. Aquí nos vamos un poco a minera subterráneo, ¿cierto? Inspección, nuevamente control de shotcrete. La diferencia es que este corresponde a un pique de ventilación en Codelco Chuquicamata, ¿cierto? 70 metros de extensión. Entonces también era lo crítico, ¿cierto?, evaluar antes y después de la puesta del shotcrete. Entonces, en este caso, ¿cierto?, la condición fue un escaneo con el equipo cada 10 metros. Ya se fue descendiendo a mover una lámina siguiente. Entonces acá el video que me está mostrando es el verde con shotcrete y la nube roja sin shotcrete. O sea, aquí hay un componente de control geoespacial importante para que ambas nubes conversen, ¿cierto?, y me pueda entregar un espesor y eventualmente una estimación de shotcrete utilizado. ¿Ok? La preparación, ¿cierto?, se utilizó un escáner Rigel BZ400. Aquí se utilizó un trineo
el trineo permitía poder ir descendiendo, ¿cierto?, el equipo en el pique. En esta lámina se ve mucho más claro. Identificamos ciertos componentes escáner láser, el cabezal con batería interna, ¿cierto? Aquí lo que se identifica es un cable, pero el winche que solamente sostiene ya el trineo, una antena Wi-Fi, se controla entonces en forma remota la captura, ya hasta 100 metros perfectamente Wi-Fi con este tipo de antena se puede utilizar. Ya aquí se está preparando, ¿cierto? Se está viendo el tema del descenso, ¿ya? Aquí ya prácticamente el equipo está ya dispuesto a empezar. Se hicieron mediciones, ¿sí? Se ve una banderita chilena ahí para que todo funcione perfectamente. Se hicieron mediciones arriba, ¿cierto? Arriba en la parte de manipulación, ¿cierto? El sistema, mediciones donde están dispuestos los sistemas de coordenadas. Y después se fue descendiendo el equipo y a medida que se iba descendiendo se iba realizando escaneo, ¿cierto? Aquí se fijan, el cabezal está encendido, o sea, hay conexión en forma remota. ¿Ya? Y ahí prácticamente ya el equipo está dentro del pique, ¿ok? Vemos un video, ¿cierto? Este video en la plataforma que es Riscan Pro, el software de Rigel, ¿cierto? Me está mostrando las diferentes posiciones de escáner. También arriba, ¿cierto? El escaneo que se realizó antes de descender el equipo. Y claro, la unión de cada una de las nubes de puntos o de las posiciones de escáner se realizó mediante la misma nube de puntos, ¿ya? Los software actualmente permiten poder registrar, ¿cierto? Unir cada una de las tomas mediante la forma que tiene, ¿cierto? En este caso el túnel, mediante la nube de puntos, ¿ya? Entonces en este caso vemos la seguilla de las posiciones de escaneo, ¿ya? Dependiendo de cómo iba descendiendo, ¿ya? Ok, perfecto. Aquí tenemos un análisis, ¿cierto? Un video bien esquemático dentro de RealWorks, ok, ya referenciamos todo, y en RealWorks, ¿cierto? Tenemos esta representación, ¿cierto? Por corte. Aquí ya estamos hablando de inspección, ¿ya? Una comparación entre dos elementos, en este caso dos nubes de puntos temporales, distanciados, ¿cierto? Por tiempo, ¿ya? Y la lámina siguiente, ¿cierto? Me está mostrando el equipo utilizado, ¿cierto? El procedimiento de trabajo. Aquí tenemos 6 puntos de control, ¿cierto? La parte superior que me dan rigidez, ¿cierto? Al descenso. ¿Cierto? Aquí, bueno, recalcando nuevamente, realizado 7 mediciones a lo largo de la chimenea, ¿cierto? En ambas mediciones, y utilizando el postproceso en el software, ¿cierto? En el software Riscan Pro para la correcta unión de todas las capturas, ¿ok? Algo que el cliente requería, ¿cierto? La siguiente lámina era secciones, eran cada 10 metros, ¿ya? Porque así lo estaban evaluando, así lo tenían, ¿cierto? Anteriormente. Entonces aquí tenemos una sección. Esto es un proyecto piloto, ¿cierto? Que presentamos en metro, ¿cierto? Inspección nuevamente, pared de excavación. Aquí tenemos varios elementos, ¿ya? Si se fijan nuevamente la captura, ¿cierto? Tenemos una pared, ¿cierto? Vemos pernos, ¿cierto? De sujeción de esa pared y todo lo que está dentro del área de trabajo, ¿ya? La disposición de las grúas, o sea, estamos hablando de 120 metros, ¿ya? O sea, en este sector la nube, ¿cierto? Era muy exquisita, me permitía poder ver en gabinete, ¿cierto? Prácticamente todo lo que existe o la mayoría, ¿cierto? Los elementos que están dispuestos en la escena, ¿ya? Aquí algunos análisis, ¿cierto? Un corte, simplemente inspección para poder ver algún tipo de dimensionamiento, otros cortes, ¿cierto? Inspección, ¿ya? Aquí estamos hablando solamente de 9 puntos. Mediante el software, ¿cierto? Voy haciendo un slide, ¿cierto? Una tajada, ¿cierto? Indicándole el espesor, ¿ya? Ya esta imagen en la escala gris, esto es como resultado publicado. Esto es un resultado publicado, o sea, aquí no estoy trabajando con software especializado, sino que ya con la publicación. Y en la publicación, en la imagen, yo puedo cliquear sobre puntos, poder obtener dimensiones. ¿Por qué? Porque detrás de eso
el algoritmo, ¿cierto?, que me está mostrando el dimensionamiento, está trabajando por detrás en nube de puntos, ¿ya? Entonces igual es interesante esa lógica de poder, en un visualizador web, poder obtener diferentes dimensionamientos y poder evaluar rápidamente, ¿cierto?, algo, ¿ya? Y no tener que ir a buscar esos elementos en terreno y con las condiciones de seguridad que se exigen. La siguiente lámina, ¿cierto?, presenta el sector de trabajo, ¿cierto? Démosle otro clic. Aquí vemos ya un análisis, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó una porción de nube, ¿cierto?, que identificamos como pared, buscamos el mejor elemento, como no contamos con el diseño, ¿cierto?, hicimos un fit, un ajuste, ¿cierto?, del mejor plano de esa nube, y automáticamente me muestra las diferentes distancias que están en cada puntito con respecto a ese plano. Entonces los puntos rojos, ¿cierto?, los elementos más críticos. Otro tipo de elemento, visualización, ¿cierto?, es esta inspección, ¿cierto?, que aquí yo dispongo en una lámina en 2D, ¿cierto? Veo visualmente, ¿cierto?, la condición, ¿cierto?, en este caso de la pared. Vamos a la siguiente lámina. Esto ya con un cliente que nos compró el escáner, ¿cierto? Inspección de sobre y su excavación. Visualmente querían saber cómo estaba el túnel, ¿cierto? Importante acá fue el control topográfico, ¿cierto? El control con estación total, ¿ya? ¿Para qué? Para poder obtener como resultado, ¿cierto?, con el diseño o a donde uno o qué es lo que se lograba, qué es lo que se quería lograr, ¿cierto?, con el túnel, fue poder identificar, ¿cierto?, las zonas que había que revisar, ¿cierto?, o poner cuidado, ¿ya? Si se fijan, esto fue acá en metro, ya con el TX8. Al fondo, si se fijan, ven una esfera blanca, ¿ya? La estrategia de medición fue cada 100 metros, cada 200 metros, colocar puntos de control coordenados con la precisión que entregaba la red de control. Cada 100 metros, ¿cierto?, tener esos dos puntos de punto de control, ¿cierto?, elemento ya conocido, y entre medio, ¿cierto?, mediante esfera dispuesta en diferentes alturas, poder hacer este registro, esta coherencia entre cada una de las posiciones de escáner, ¿ya? Aquí se ve la operación, ¿cierto?, rigurosa para poder obtener una buena precisión, una representación ya de esa data capturada. En este caso eran alrededor 40 kilómetros, ¿cierto? Entonces aquí se ve el desarrollo, ¿cierto?, de todo el túnel, ¿ya? Aquí algunos los piques, ¿cierto?, de acceso, ¿ya? Bien notable. Los tiempos de captura también que se tomaron en este proyecto. Ya aquí estamos viendo una nube de puntos, ¿cierto?, filtrada por todo el elemento de ruido, ¿cierto?, operario, etc. Y también la resolución espacial de la nube. Estamos hablando, si se fijan, no es tan detallado, o sea, estamos hablando de un entregable hacia otro software. Ya esta es la nube de puntos en sí, lo real, ¿cierto?, con el cruce, ¿cierto?, de algún diseño y algún elemento ahí de comparación. Ya un zoom, ¿cierto?, a aquella zona interna. En este caso era solamente para visualizar, ¿ya? Otro proyecto, esto es bien interesante, que lo podemos extrapolar a diferentes cosas. Espacio confinado. Esto es una mina subterránea, sector de Taltal. Vemos, ¿cierto?, una jaula por la cual se va a descender, ¿ya? Lo que se requería, ¿cierto?, era poder, bueno, ahí el video, ¿cierto?, en algún caso no se está mostrando bien. Aquí en este TeamViewer sí se está mostrando bien. Principalmente lo que tenemos acá, ¿cierto?, el escáner láser de mano, ¿cierto?, el CEF-REVO, ¿ya? Se hace una captura, si se fijan, el profesional está capturando en la superficie, ¿cierto? Se está moviendo, ¿ya? Después en otras imágenes vamos a ver que hay elementos de referencia que me permiten poder coordinar esto para poder ver el resultado final. Tengamos en mente eso, ¿ya? Entonces el profesional, ¿cierto?, hace una captura en la parte de la superficie y ahora se está
preparando para poder subir a la jaula, ¿cierto? Con todos los elementos de seguridad y la gente de seguridad de la faena, ¿cierto? Dando el ok ante todo, ¿ya? Vamos a echar a andar el segundo video. Voy a parar el primero, ¿ya? En el segundo video ya el profesional con el equipo está dispuesto, no se ha parado la medición, ¿ya? Y se va descendiendo el equipo, ¿ok? Vamos a la siguiente. Aquí se ve mejor. Aquí se ve el... Perdón, voy hacia atrás. Yo me equivoqué acá. Ok. El equipo tiene una cámara GoPro incorporada, entonces en todo movimiento, en toda forma de trabajo, ¿cierto? Donde se desplace el equipo, está siendo capturado un registro de video, ¿ya? ¿Qué es lo que permite eso? Poder tener el registro como tal, el video, y también poder colorear la nube. En el caso del túnel, claro, no tenemos luz, así que el video prácticamente no corre, pero sí podríamos iluminar, principalmente para poder tener visualmente con el video una visualización. Entonces aquí se ve que se está disponiendo el equipo, ¿cierto? Y se está descendiendo. El equipo en todo momento está capturando. Esto son fracciones de minutos, o sea, son minutos que entre toda la captura en general duró 20 minutos, ya en total, entre que el equipo descendió y nuevamente subió. Ya vamos a ver después, ahí por ejemplo está mostrando a los 10 metros que llegó el video, por ejemplo. Vamos a la siguiente. Y este es el resultado final, ¿ya? Vamos a tomar una distancia, estamos hablando de 70 metros, eso es lo que descendió 55 metros más o menos la jaula y después subió. Si se fijan se ve, ¿cierto?, la disposición de la nube de puntos. Ya se hizo el trabajo de georreferenciación mediante principalmente esferas que se dispusieron arriba, puestos en unos conos, y eso estaban coordenados. Entonces acá con el software RealWorks estoy viendo algunos cortes. Si se fijan, puedo identificar la jaula, que es lo que está al centro, pero lo principal son las paredes, ¿ya? Las paredes de este pique, y el principal objetivo de esto era poder identificar galerías que no se podían ver con la topografía, que al final vamos a mostrar que hay una topografía existente, pero hay elementos que no se pueden lograr visualizar a partir de esa topografía. Entonces el grado de representación de esto es bien atractivo, es intenso, ¿cierto? La nube de puntos es muy rica, ¿ya? Y si se fijan, ahí estoy enciendo el modelo que se cuenta de esa minera, de esas labores subterráneas. El escaneo de esa topografía fue realizado con escáner Rigel, ¿ya? Un BZ1000. Entonces por topografía se realizó, ¿cierto? Y se ve que están conversando lo que es gris, que es lo existente, y lo que se capturó con el equipo manual, ¿cierto?, móvil, mediante el descenso del pique, ¿ya? Y poder acceder, ¿cierto?, a lugares que prácticamente era imposible acceder de otra forma, ¿ya? Vamos a las conclusiones finales, ¿cierto? Revisamos, ¿cierto?, lo que es el tema de datos geoespacial, ¿cierto?, los capturadores, de qué forma trabajan, en forma discreta, en este caso el cable láser masivo, ¿ya? ¿Qué genera esto? Un activo digital importante, que es un recurso en constante movimiento. Si se fijaron, el tema del choque es bien con una periodicidad bastante alta. La captura y el registro, ¿cierto? Aquí es importante el software para poder realizar un registro coherente, ¿cierto? El concepto de representatividad, qué es lo que puedo lograr con la nube de puntos, hasta dónde puedo llegar con ella, ya dependiendo obviamente de la forma de trabajar, ¿cierto? En terreno puedo tener una representatividad muy alta. Procesamiento, llamemos procesamiento a poder obtener, ¿cierto?, algo de la nube de puntos. Aquí una reflexión: las nubes de puntos no deben ser solo bonitas, también deben ser precisas y exactas. Para ello, ¿cierto?, el flujo de trabajo debe ser riguroso para poder tener un autocontrol, ¿cierto?, y un posterior análisis correctamente. Y algo muy importante, la red topográfica, esencialmente la columna vertebral del túnel. Si proyectamos, ¿cierto?, lo que ya es teniente y lo que viene en Chucky subterráneo, ¿cierto?, o sea, el control topográfico ahí tiene que ser exquisito para poder tener un control espacial absoluto del túnel. Otra reflexión, ¿cierto?, integrar toda esta información geoespacial
integrar toda esta información geoespacial al resto de la disciplina del proyecto en curso, desde el inicio del proyecto hasta su término. O sea, aquí principalmente un gerenciamiento de los activos. Todo esto presenta un gran desafío, ¿ya? Bueno, esa ha sido la presentación de este webinar, ¿cierto? Tratamos de poder integrar la mayor cantidad de casos de estudio, ¿cierto? Es muy comprimido, ¿ya? Ojalá podamos tener otra reunión, ¿cierto? Donde podamos ver, atacar las consultas que puedan tener. Me voy a dar unos minutos, ¿cierto? Para poder, si tienen algunas consultas que quieran realizar o algo que quieran compartir, ¿cierto? Alguna experiencia, por favor, démonos unos minutos para ello, ¿ya? Sí, José. Aquí lo dejo con José Carrasco. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios, bueno, de acuerdo a todo lo que expuso David, y enfocarme a lo que tiene que ver con minería subterránea. El uso de estos métodos de captura de información, en este caso masivos como son los láser escáner, hoy en día son de mucha importancia, y no lo veamos tanto desde el punto de vista solamente de la captura. Sirve para un montón de cosas. Tengamos en cuenta que en una construcción de una mina subterránea o una construcción de un proyecto de infraestructura minero que conlleve a túneles, el tema de la rapidez en la captura de información es súper importante, sobre todo para el tema de la gente que está enfocada al área de la topografía, ¿ya? El ciclo minero es bastante esquivo para nosotros como geomensores, ya los que estamos ahí en la frente, en el tema de la captura. Tenemos que pensar que hay un ciclo minero en el cual primero partimos por el tema de perforación y tronadura. Una vez que se trona está el tema de la sacada marina, ¿ya? Y si sacan marina hay que después entrar a marcar, y a la inspección no la dejan entrar nunca. Entonces, tener un equipo que te permite entrar y hacer una captura de información en 2 a 3 minutos de captura, más el tiempo que tú te demoras en instalarlo, es bastante importante. Aparte de que también te lleva el terreno para la casa, como se podría decir. Entonces, con eso nosotros podemos verificar un montón de cosas. Lo mismo que decía David, el tema de fortificación para cuantificación de obra, ¿ya? Siempre te preguntan cuántos metros cuadrados de malla fueron instalados, cuántos pernos, si están bien ubicados o no, ¿ya? Con el tema de la intensidad de la señal es muy fácil identificar los pernos, ¿ya? Y cuantificarlo, ¿ya? Porque eso se paga. Muchas veces te piden la cantidad y la ubicación para poder determinar eso. El tema del espesor del choque es súper importante porque muchas veces te hacen tomar testigos. En este caso lo hacen de manera totalmente indirecta, o sea, hiciste un levantamiento inicial, un levantamiento posterior, y puedes cuantificar el volumen total, ¿ya? Lo otro que es súper importante, que con esto uno puede detectar, ¿ya? Los túneles son bastante oscuros y se pueden detectar sectores en los cuales la fortificación está cargada, ¿ya? Mallas cargadas desde el punto de vista de la seguridad pueden provocar accidentes. Entonces estos se pueden identificar con anterioridad, y no solamente lo vamos a utilizar como un método de captura de información para el tema de la topografía, también se puede utilizar para el tema de seguridad, ¿ya? Toda esta información va a ser rica tanto para la gente de construcción, para la gente de seguridad, para la gente de geología, y etcétera, ¿ya? Esa es más o menos la reflexión con respecto al tema de túneles que quería decir. Y bueno, darle las gracias también por su presencia. Bueno, el próximo webinar que tenemos programado para la próxima semana tiene que ver con las preguntas frecuentes que tenemos en el área de soporte por parte de nuestros clientes, ¿ya? Este va a ser bastante interesante porque va a hablar de cuestiones que son recurrentes dentro de las consultas que tenemos de nuestros clientes. El tema de las configuraciones de los equipos GNSS en RTK y base y móvil, ¿ya? Cómo actualizar nuestras estaciones totales o nuestras libretas, en este caso TSS3 o Slate, lo que sea, ¿ya? Las conexiones de controlador, instrumentos, descarga de datos. Esa es una frecuente
consulta que hay, la definición de los sistemas de referencia coordenada, ¿ya? Tanto para el tema del GNSS, ¿ya? Y los errores y advertencias en Triple Business Center en el momento que nosotros hacemos postproceso, ya que siempre nos consultan las banderitas que significan, ¿ya? Muchas gracias por su participación y bueno, ahora los dejo con David que les va a dar las últimas palabras. Sí, muchachos, bueno, por honor al tiempo, ¿cierto? Les quiero dar las gracias por darse este tiempo, ¿cierto? Es muy interesante para nosotros poder tener este feedback. Por favor, aquí en la siguiente lámina están las coordenadas nuestras, están las coordenadas de soporte, como canal de consulta, soporte@geocom.cl, soporte.scanner. Por favor, quizás no tenemos tiempo de algunas consultas, escríbanos, ¿ya? Aquí está mi correo, david.santos@geocom.cl, ¿ya? Por favor, si quieren esta presentación, quieren conversar con mayor detalle, ¿ya? Por favor, escríbanme, generemos una reunión, nos podemos reunir, ¿cierto? Etcétera. Que este sea el punto de inicio para poder conversar más, ¿cierto? Y debatir o discutir más con respecto al tema de túnel, ¿cierto? O en general, ¿ya? Y lo importante es que este webinar está en nuestro canal de YouTube, Geocom Chile, ¿ya? Ustedes pueden revisar los webinars que han pasado anteriormente, ¿ya? Y también hay material bien rico en cuanto a las tecnologías que nosotros manejamos. Así que me despido, ¿cierto? Le agradezco este tiempo y nos vemos en otra oportunidad. Mira, una pregunta de Karin, ¿cierto? Finalizando, bueno, te agradezco, Guillermo, ¿cierto? Guillermo, te agradezco tu comentario, ¿cierto? Gracias, muy bueno el tema. Karin tiene una pregunta: ¿se puede hacer un análisis y control con escáner láser en tranques de relave? Bien interesante. Hay que ver qué es lo que uno requiere en cuanto a análisis, ¿ya? Podríamos discutir eso. Actualmente, por ejemplo, se realiza análisis, ¿cierto?, en tranque relave, principalmente del pelo de agua hacia arriba, ¿ya? Del pelo de agua hacia abajo se utilizan sensores batimétricos, ¿cierto?, para poder abarcar qué es lo que está pasando en el tranque en sí. Pero si estamos pensando en el análisis de las paredes, por ejemplo, la estabilidad, ¿cierto?, lo que está rodeando, ¿cierto?, al tranque, perfectamente se puede realizar con escáner láser. Lo que sí también se hace en mix con sistemas no tripulados, por ejemplo con imagen, en el caso nuestro con el sistema UX5, porque dependiendo también de la topografía, la forma, la disposición del tranque, muchas veces quizás no es factible poder atacarlo con escáner láser, ¿ya? Por las posiciones o lo difícil de la topografía, pero hay que evaluar cierto sector, pero sí hay tecnología y escáner láser es una de ellas para poder utilizarla, ¿ya? Ok, sin más preguntas, ¿cierto? Nuevamente le reitero las gracias por participar y por favor estamos en contacto ante cualquier consulta puntual. Muchas gracias.